para ver las formas pasivas y activas del verbo, vamos a ver que algo activo es que está realizando la acción y pasivo es que no hace mayor cosa que recibir la acción. Entonces, para poder entender estas formas activas y pasivas, vamos a ver que pueden presentarse, ¿verdad? Algunas funciones sintácticas como las del sujeto y el complemento. Cuando hablamos del sujeto, es el que hace la acción y el complemento, ¿qué es lo que hizo, verdad? Entonces, aquí vamos a hablar del agente y el paciente. El agente es el que va a realizar esa acción y el paciente es el que va a recibir la acción. Y entonces, existen formas activas y pasivas del verbo dependiendo si es el agente el que lo hace o el paciente es el que lo hace y el agente lo recibe, o al revés, el agente lo hace y el paciente lo recibe, como regularmente hablamos, ¿verdad? Regularmente siempre decimos el sujeto, nos referimos a él y decimos qué hizo. Pero también existe una forma pasiva. Cuando hablamos del paciente, ¿sí? Y decimos qué fue lo que recibió, podríamos decir, o qué hizo sobre el agente. Entonces, la manera opuesta en que se relacionan estas funciones de sujeto y complemento es lo que hace la forma activa y pasiva de un verbo. Las oraciones activas, ¿verdad? Porque no solo es en el verbo, sino que ya es en una oración. Las oraciones activas es donde el sujeto es el agente y el complemento directo es el paciente. Y al revés, en el caso de las pasivas, el paciente va a ser el sujeto y el complemento va a ser el agente. Por ejemplo, como este ejemplo, ¿verdad? Del libro, en la forma activa, Góngora, que es este escritor, ¿verdad? Escribió la fábula de Polifemo y Galatea. Ahí quiere decir que él escribió esa fábula. Ahora, si hablamos de la fábula, ahí ya sería la forma pasiva. La fábula de Polifemo y Galatea fue escrita por Góngora. Como que le damos más interés al nombre de la fábula que al escritor, ¿sí? Lo mismo, entonces, eso es lo de pasivo, ¿verdad? Se le da más énfasis o se resalta lo que hizo más que el nombre del escritor. Y en la forma activa, el autor es el que resalta, ¿sí? O sea, el sujeto siempre es como que lo que más nos vamos a dar cuenta, por eso existen estas dos formas. Y vamos a ver que también dentro de las pasivas existen diferentes tipos. Existen las oraciones pasivas que pueden ser perifrásticas, ¿sí? Así como se recuerdan que cuando hablábamos de perifrástico era que tenían una frase alrededor, ¿verdad? Que van a utilizar el verbo ser más el participio y eso es la estructura, ¿verdad? Y las otras son las reflejas. Las reflejas se construyen por la forma pronominal se, ¿sí? O sea, como cuando escuchamos se prohíbe estacionar, se venden tortillas, ¿sí? Esas son las pasivas reflejas. Ambos tienen verbos transitivos acompañados del complemento directo y el sujeto paciente puede observar concordancia de número y persona con el verbo. Esto es importante, ¿se recuerdan? Esa concordancia de número y persona, que no vamos a decir se prohíben estacionar, no, se prohíbe estacionar. Ahora, sino que esta concordancia tenemos que tomarla en cuenta. Se venden tortillas. No se dice se vende tortillas. Porque tenemos que ver esa concordancia, que concuerde el número y la persona, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto.
También vamos a ver que ese ser más participio que les decía en las perifrásticas, vamos a recordar que el participio termina en ado, ido, ¿verdad? Se o fue comprado, fue vendido, es comprado, es vendido. Este participio es como el infinitivo, que son formas impersonales, se llaman formas impersonales del verbo o de los verbos. ¿Por qué? Porque no tienen una terminación diferente para cada persona, ni plural, ¿verdad? Fue comprado por ellos, fue vendido por ellos, fue vendido por él, fue comprado por él, fue comprado por ti, fue comprado por mí o fue comprado por nosotros. Entonces, siempre se utiliza la misma forma. Lo que va a cambiar, podríamos decir esto, ¿verdad? O a veces lo usamos también, ¿verdad? Como lo compré, pero si no, fue comprado, ¿verdad? Fue vendido, fue realizado, fue hecho, ¿verdad? Entonces fue hecho por nosotros, fue hecho por mí, fue hecho por ti, fue hecho por ella, fue hecho por ustedes, ¿verdad? Entonces siempre se utilizan, por eso son formas impersonales, porque no tiene diferente terminación, a comparación de las otras conjugaciones que hemos visto, ¿verdad? Ya los verbos conjugados y que sí tiene que ver la persona y la terminación, ¿verdad? Entonces, ahí sí se toma en cuenta. Pero este participio, entonces, como les digo, tiene que ver, es una de las formas impersonales del verbo. Muy bien, entonces las perifrásticas utilizan esa estructura, ser más el participio. Y las otras, que son las reflejas, ¿verdad? Aquí recordamos, como son pasivas, el paciente va a ser el sujeto. Por ejemplo, el vidrio fue quebrado por los niños, ¿sí? No estamos hablando de los niños. No dijimos los niños quebraron el vidrio. Ahí sería una forma activa, porque ¿quién lo hizo? Los niños, ¿verdad? Lo quebraron. Pero el vidrio, vamos a darle como énfasis al vidrio, entonces el vidrio fue quebrado. Entonces ahí ya estamos usando esto, miren, ado, ¿verdad? Aquí por eso se los anoté en esta página, ado, para que se recuerden cuál es el participio. Ado, fue quebrado por los niños, ¿sí? La piñata fue quebrada por los niños, ¿verdad? También vamos a ver las reflejas. Y en estas reflejas, como les digo, se prohíbe bocinar, se venden tortillas, se compra un carro o se compran carros. Entonces, esto se utiliza bastante para realizar anuncios, ¿verdad? Esa pasiva refleja. Pero también existen casos específicos donde vamos a utilizar más las oraciones pasivas que las activas. Y cuando nos referimos a esto, dice que cuando se desea resaltar la presencia del paciente, como les decía, el vidrio fue roto por los niños. O sea, lo que pasó, ¿verdad? Quienes lo hicieron no importaba tanto como que el vidrio, ¿verdad? Está quebrado. Entonces necesitamos resaltar. El personaje Polifemo fue creado por Góngora. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Polifemo. ¿Y quién lo escribió? Góngora, ¿verdad? Pero le damos más importancia a Polifemo. Cuando no se conoce a la gente o no se cuenta con suficiente información sobre él. Las bancas del parque fueron destruidas. El vidrio fue quebrado. El niño fue mordido, ¿verdad? O
sin necesidad de decir por ejemplo, podríamos decir, el niño fue mordido por el perro de su vecina. Pero si no se sabe quién fue o el perro o qué, entonces el niño fue mordido, ¿verdad? Entonces eso solo se dice, ¿verdad? Cuando no se conoce el agente o no se cuenta con suficiente información sobre él. Ella fue rescatada. ¿Quién lo hizo? Pues no se sabe, pero ya la rescataron, ¿verdad? Cuando se tiene la intención de mantener el agente con un perfil o en un plano secundario. La carta de Sancho fue leída por la duquesa. Entonces, lo importante era que la carta había sido leída, ¿verdad? ¿Quién la leyó? Puede ser porque podría ser por la asistente de la duquesa o por la editora, ¿sí? Entonces, lo que importaba era la carta. Entonces, resalta más esa carta, ¿verdad? Y las pasivas reflejas se utilizan para expresar instrucciones acerca de cómo hacer algo. También lo utilizamos bastante en los casos de recetas, ¿verdad? El salpicón se hace con carne picada. O siempre preguntamos, ¿cómo se hace? Primero debes hacer, ¿qué? O se hace de la siguiente manera. Se hace siguiendo el procedimiento. Se hace todo. Entonces, dice, el salpicón se hace con carne picada o también para hacer juicios. También se utiliza para hacer juicios, ¿verdad? Para expresar instrucciones acerca de cómo hacer algo, como esto que dijimos de las recetas, o para hacer juicios. Se logran avances cuando todos trabajan en equipo. Se entiende mejor con los ejemplos, ¿sí? Se escucha mejor cuando todos hacen silencio o cuando todos están poniendo atención, ¿verdad? Entonces, eso también para hacer juicios se utilizan estas oraciones reflejas. Muy bien. Entonces, esto es relacionado con las oraciones reflejas, ¿verdad? Y las oraciones pasivas. Por ejemplo, con los verbos que me indicaban ustedes, ¿verdad? Comer, correr, jugar. Se corre sin zapatos, ¿sí? Se juega se juega en familia, ¿sí? Y también se come con la boca cerrada, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos usando esas pasivas reflejas. Ahora, el pastel fue comido por los pájaros, por ejemplo. El reto fue correr o fue logrado por Andrés, ¿verdad? Más que fue correr el reto fue logrado por Andrés. O la maratón fue realizada en beneficio de tal persona, ¿verdad? O en beneficio de tal organización. Entonces, así es como utilizamos. Podríamos decir, fue inventado, ¿verdad? También podríamos usar en jugar, fue jugado primero por los chicos, ¿verdad? O fue probado por los expertos. Entonces ahí ya estamos utilizando esas formas pasivas reflejas, ¿verdad? La bebida fue probada por los expertos o fue
analizada por los expertos. Fue aprobada por los científicos. La vacuna fue aprobada por los científicos. Entonces, ahí ya estamos utilizando esas formas perifrásticas o reflejas y quiere decir que estamos usando oraciones pasivas. Y si nos damos cuenta, sí las utilizamos, ¿verdad? Cuando nos expresamos o cuando escribimos también o hemos leído que se utilizan estas oraciones pasivas, no solo las activas, que son las que más utilizamos, aparte que las utilizamos más, son las que más conocemos, pero también existen, ya vimos que existen estas oraciones pasivas. Muy bien.